Bueno, buen día a todos. De primera instancia quisiera agradecer al comité organizador del Congreso, a su presidente, al doctor Oscar Benavides, y sean bienvenidos todos. Tuve la fortuna de que me invitaran a esta plática de crisis febriles. Espero sea para todos de su agrado. Y felicidades por esta excelente organización bajo este segundo año con esta metodología virtual, que definitivamente para todos nos ha enseñado muchas cosas. Y bueno, yo soy el doctor Jair Garfe, soy neurólogo pediatra y me tocó el tema nuevamente de crisis febriles. La condición de las crisis febriles es una condición que se va a presentar en niños, son las crisis convulsivas que mayormente vamos a ver en la etapa pediátrica. Por definición tenemos que cumplir ciertos criterios para poder estar seguros en condiciones de diagnóstico certero, en condiciones de pronóstico y evidentemente de un tratamiento, porque evidentemente son situaciones que a un médico que no está familiarizado con esta circunstancia o incluso a uno con papá saca todo totalmente de contexto, ¿no? Y pues como en esta, tenemos la fortuna de tener este tipo de congresos, vamos a darnos cuenta que no todas las convulsiones son iguales, no todas las convulsiones tienen una repercusión como neurológica y tampoco todas las convulsiones significa que tengan que tomar un antiepiléptico, que esto es fundamental, ¿no? Entonces, dentro de las crisis febriles son convulsiones. Convulsión significa movimiento, es una crisis convulsiva que va asociada a una condición febril. Esta condición febril tiene que haber evidencia de un foco infeccioso que no sea el sistema nervioso central o que no tenga una condición yo extra, como un desequilibrio hidroelectrolítico o alguna otra condición tipo metabólico que me pudiese estar explicando este evento, ¿no? Son niños que lo van a presentar a partir del mes de edad y normalmente son niños que no deben de tener un antecedente de convulsiones afebriles o sea, una condición no febril previo a esto. Vamos a encontrar diferentes definiciones en base a la academia o en base a la liga que nosotros leamos o consultemos, pero en general todas van un poco de la mano con lo mismo, ¿no? El primero es la definición que maneja el Instituto Nacional de Salud y ellos manejan que va la edad entre los 3 meses a los 5 años asociado a fiebre, pero sin ninguna evidencia de infección dentro del sistema nervioso central o alguna otra causa definida para la convulsión. La segunda definición que tenemos ahí anotada es la ILAE, que es la Liga Internacional contra la Epilepsia. Ellos definen que desde el primer mes de vida se puede presentar asociada a una condición febril no causada por una condición de infección del sistema nervioso central, sin crisis neonatales previas o crisis epilépticas previas no provocadas, no reuniendo criterios para otro tipo de crisis aguda sintomática. Y la Academia Americana de Pediatría también, crisis febriles dentro de este rango de edad sin alteraciones intracanales, alteraciones metabólicas o alguna otra condición de crisis afebril. Dentro de la epidemiología, tenemos que son niños que van a presentar dentro menores de 5 años, dentro del 2 al 4% de esta población. Del 25 hasta el 40% tienen antecedentes de crisis febriles. Aquí ya en unas diapositivas posteriores vamos a ver el peso de la parte genética en este tipo de padecimientos. 4% de estos niños van a tener antecedentes familiares de epilepsia. Aproximadamente cerca de 500 niños por cada 100,000 menores de 4 años van a tener una presentación de crisis febriles y la incidencia está descrita que de 1.5 a 2 es más comúnmente en niños que en niñas. La incidencia máxima de la presentación va entre los 18 a los 22 meses y la mayoría de los casos van a presentar las crisis entre los 6 meses a los 3 años. Fuera de estos rangos probablemente va a ser mucho mejor la presentación. Comentaba yo de la condición genética y entonces si algo ha crecido en la parte de neurología es la parte genética o los hallazgos genéticos que van en contexto de todo este tipo de padecimientos y están descritos, como ahí ven ustedes en la tabla, varios genes que corresponden a crisis febriles plus, que es una condición como agregada que se sale del grupo de rango de edad de la clasificación que ahorita vamos a tocar, o de la epilepsia generalizada asociada a crisis febriles plus. Y entonces el contexto de los genes ahí lo tienen en esa tabla y ya sabemos que mayormente cuando nosotros tengamos este padecimiento vamos a encontrar este tipo de afectaciones en los estudios genéticos, en el exoma o en el estudio genético dirigido.
Dentro de la epidemiología, 50% de los casos que presentan una crisis al menos van a presentar un segundo evento, y de cerca del 2 al 4% de los niños que presentan crisis febriles tienen una probabilidad de presentar epilepsia en un futuro posterior. Algo fundamental que vamos a ver en estos niños, tanto para condiciones de presentación y también de tratamiento, son los factores de riesgo. Se ha descrito últimamente la presencia en estos niños de virus herpes, y principalmente el virus herpes 6 en 30% de los pacientes, para condicionar crisis febriles, pero también para conllevar un riesgo mayor de presentación o un debut con estatus epiléptico febril, que es el estatus epiléptico que mayormente vamos a ver nosotros en pediatría. Como factores desencadenantes fundamentales, y esto es un poco lo que nosotros tenemos que explicarle a los papás, por qué no todos los niños que tienen fiebre van a presentarlo. Y dentro de la fisiopatología ahorita lo vamos a ver, pero se ha visto que un incremento brusco en la temperatura obviamente es un factor de riesgo mayor para que puedan presentar una crisis febril. Dentro de la presentación, porque incluso muchos médicos también me comentan, o papás me dicen, pues es que cuando convulsionó no tenía fiebre, ¿no? Entonces, 21% de los pacientes que tienen fiebre pueden presentar la crisis dentro de la primera hora, en donde yo me doy cuenta que trae una infección y trae la fiebre. Cerca del 60% dentro de las primeras 24 horas, hasta un 22% después de las primeras 24 horas, pero también está descrito que pueden presentar primero la convulsión y hasta después yo darme cuenta que trae un proceso infeccioso o una condición febril. Entonces, no necesariamente el momento de que tengan la fiebre es cuando van a convulsionar. La incidencia obviamente es mayor y el factor de riesgo cuando tengo una alza térmica inmediata y súbita es mayor, pero pueden convulsionar no necesariamente en el pico de la fiebre, sino 24 horas antes o incluso después de la condición febril, ¿no? Mayormente, ya lo habíamos comentado, todos tienen antecedentes, o la mayoría tienen antecedentes familiares positivos para la enfermedad, y la naturaleza de la enfermedad va a ser importantísima. No todos los virus condicionan los mismos grados de fiebre o la misma dificultad para controlar la fiebre, y no todas las infecciones son mayormente condicionadas para esto, ¿no? Dentro de la morfología, el 90% de las crisis van a tener una duración breve, y la clasificación de lo que dice duración breve es menor a 15 minutos. Evidentemente esto para uno como papá es un tiempo eterno, ¿no? Pero eso es lo que describimos en cuanto a clasificaciones. Entonces, cerca del 90% de los pacientes van a durar entre 3 a 15 minutos, y solamente un 8% van a superar los 15 minutos, y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de hacer esta diferencia. En cuanto al tipo de crisis, 80% van a ser crisis tónico-clónicas, que son una afectación como generalizada con una fase tónica y posteriormente estos movimientos rítmicos clónicos. 13% una fase tónica únicamente, 3% una condición atónica, que es una pérdida del tono, un desvanecimiento súbito, y crisis focales, un 4%. Dentro de la fisiopatología tiene mucho que ver la parte del neurodesarrollo, y por eso es una condición que se presenta solamente en pediatría. Se ha visto que hay una alteración en la expresión de los patrones espaciotemporales de los canales de sodio, y esto tiene que ver con la condición genética. Eso genera una termodisregulación hipotalámica y una hiperexcitabilidad cortical e hipocampal, y por ello algunos de los pacientes, un porcentaje bajo, puede condicionar epilepsia en etapas posteriores, ¿no? La susceptibilidad genética, que ya hemos comentado en la parte de los genes, y evidentemente el factor disparador, ¿no? No todas las infecciones van a condicionar la fiebre de la misma característica. Esto tiene que ver un poco con la característica de la fisiopatología de la infección del virus, pero también hay ciertos virus que tienen cierta penetrancia o neurotropicidad sobre el sistema nervioso central, entonces obviamente ellos van a tener mayor condición de presentar las crisis, ¿no? La temperatura del ambiente, esto es típico, ¿no? Pues estaba en un lugar encerrado, cerrado, con mucha temperatura, entonces obviamente eso también me altera la regulación del cuerpo, y eso por ende puede condicionar una alteración en los loops o en estos ciclos de regulación térmica dentro del cerebro por la inmadurez del niño, por la edad, y entonces esto condicionar de manera secundaria la crisis febril. Entonces es un contexto donde tiene que ver muchas partes para poder identificar por qué este niño está convulsionando. Y comentábamos un poco así, todos los niños que convulsionan los vamos a clasificar como condición febril, siempre y cuando encontremos este foco infeccioso, la alza térmica, y que la condición no sea una infección del sistema nervioso central. Lo vamos a dividir en simple y en complejo bajo estas circunstancias. La incidencia, cerca del 80-90% de las crisis van a ser febriles simples. Conlleva un poco la duración, menos de 15 minutos, se clasifica como una crisis febril simple, mayor a 15 minutos febril compleja. El tipo de la crisis
va a ser generalizada. Esto quiere decir que involucra mayormente todo el cuerpo, y una condición compleja es una condición focal. En cuanto a la frecuencia, las febriles simples no van a ser recurrentes, solamente un evento en 24 horas, y las crisis febriles complejas van a ser una condición recurrente, más de una en 24 horas. Mayormente las febriles simples no van a tener un antecedente neurológico previo. Pueden ser niños que hayan tenido condiciones de crisis febriles simples previas, pero no un antecedente neurológico. Y en las febriles complejas sí tenemos antecedentes neurológicos previos en este paciente. El periodo postictal, dependiendo de la bibliografía que nosotros consultemos, evidencia que la simple es un evento corto y una recuperación rápida y sin déficit, a diferencia de la febril compleja, en donde puede ser el periodo más prolongado, o nosotros encontramos un examen físico neurológico anormal al momento de revisarlo. La resolución mayormente es espontánea en ambas, pero está descrito que en las complejas puede haber una mayor incidencia de complicaciones, y la edad, pues ahí está descrita, ya la hemos comentado, entre los 6 meses a los 5 años. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues básicamente observándolo, observando que tenga la condición febril, observando que tenga la condición de la convulsión. El tipo de convulsión es importante para poder clasificarlo. La Academia Americana de Pediatría dice que hay que considerar descartar una neuroinfección en niños menores de 18 meses con un proceso infeccioso de crisis convulsivas de primera vez. Por la misma inmadurez neurológica, a veces no me dan signos francos de una neuroinfección, y entonces debo considerar en estos pacientes realizar la punción lumbar. En cuanto a la condición de la febril compleja, pues debemos de considerar una lesión cerebral bajo, que la crisis fue focalizada, que yo encontré un examen neurológico anormal, que debutó con un estado epiléptico, alguna consideración especial. Entonces, descartar neuroinfección y considerar la realización de estudios de abordaje neurofisiológico de imagen para poder descartar alguna otra circunstancia y que no se me vaya a ir como por visto, ¿no? En cuanto al abordaje, evidentemente considerar observación del paciente en el contexto familiar no confiable. Si de pronto no pudimos tener seguridad de cómo empezó la crisis, cómo fue la crisis, cuánto tiempo llevaba, cómo está la condición del paciente, evidentemente un paciente que lleva un servicio de urgencias, pues por muy cerca que viva, por lo menos llevará una duración de al menos 5 o 10 minutos, muy probablemente, o probablemente sea un evento recurrente, ¿no? Entonces es importante considerar un abordaje dentro del hospital para algunos tipos de crisis, ver la historia familiar que ya habíamos comentado. Si yo no tengo datos clínicos exactos de cómo fueron las situaciones, pues evidentemente hay que vigilarlo, más aún en el contexto de que hay algunos pacientes que ya recibieron algún tratamiento y modifican mucho el examen neurológico. Cuando hay un nivel sociocultural bajo, está descrito que nosotros tenemos que tener garantía de que ese paciente tenga una recuperación y que no tengamos un proceso de neuroinfección. Y obviamente cuando no tenemos la seguridad de que vaya a haber un adecuado apego al tratamiento, esto específicamente para el control de la fiebre, para el control de las crisis, o bajo estas circunstancias, pues hay que vigilar a estos pacientes de manera más directa, ¿no? Esto es fundamental, y si algo es importante en esta plática es considerar cuáles son estos pacientes que tienen una probabilidad de estar repitiendo estas crisis, o que yo tengo como médico considerar dar un tratamiento farmacológico, ¿no? Se ha descrito que el mayor riesgo de recurrencia en niños que presentan crisis antes de los 15 meses, si tienen antecedentes heredofamiliares en primer grado de epilepsia o de crisis febriles, si hay enfermedades de fiebre recurrentemente a este paciente, obviamente considerar pacientes que tienen una condición inmunológica afectada y que tienen una crisis convulsiva con un grado bajo de temperatura. Evidentemente no es lo mismo que me convulsione con 40 a que me convulsione con 37,6, ¿no? Este niño que tiene 37,6 tiene una mayor probabilidad de recurrir cuando tiene infecciones frecuentes. Entonces, el índice de recurrencia va a aumentar en el caso de que yo tenga más factores de riesgo, un 10% con uno, hasta un 50% con dos factores de riesgo, y hasta el 100% con tres o más factores de riesgo. Y el riesgo de una epilepsia va de 1 a 1,5% en condiciones de crisis febriles simples, y hasta un 15% en condiciones de crisis febriles complejas. En cuanto al tratamiento, lo podemos dividir en estos 5 puntos: profilaxis crónica, tratamiento intermitente, antipiréticos, terapia abortiva y sin tratamiento. Tratamiento de la crisis febril en general, el foco infeccioso y el control técnico, fundamental independientemente encaje o no dentro de los otros rubros que ahorita vamos a tocar. En condiciones de crisis febriles recurrentes, esto es un paciente que incluso sea una crisis febril simple, pero me esté recurriendo 3 o más en menos de 6 meses, crisis prolongadas que yo tenga que utilizar un tratamiento farmacológico dirigido para controlar la crisis, se está descrito que puedo utilizar benzodiazepinas, específicamente diazepam en la dosis que está ahí anotada,
de manera oral o rectal. Evidentemente esto lo tenemos que considerar muy de la mano con los papás, pues no es una condición que estemos todos familiarizados como padres para utilizar un tratamiento de este tipo de primera instancia en la casa, porque son medicamentos que no están salvos de tener una condición de depresión respiratoria, depresión neurológica, entonces es importante considerar su uso y en quién lo voy a utilizar, ¿no? Entonces vamos un poco a esto. La profilaxis crónica quiere decir yo voy a dar un tratamiento con un antiepiléptico de manera crónica posterior a que yo ya estudié a este paciente. Está escrito que puede ser valproato de magnesio fenobarbital, que reduce el riesgo de crisis recurrentes, pero tiene una morbilidad significativa el uso de estos medicamentos y no reduce el riesgo de epilepsia posterior. El tratamiento intermitente es dar esta benzodiazepina al momento que empieza la condición de la infección y está descrito que reduce el riesgo de la crisis recurrente, pero aquí tengo un contra muy grande, ¿no? Que si yo doy esta condición de la benzodiazepina, puedo enmascarar el cuadro clínico, enmascarar un poco la condición neurológica y si de pronto es un niño que es pequeño, pues enmascarar un deterioro neurológico súbito, un cuadro de una infección. Entonces es importante considerar en quiénes sí dar este tipo de tratamiento. Antiepilépticos, evidentemente, es lo que nosotros tenemos que usar y en la educación básica de los padres sobre el uso adecuado del control térmico de los antiepilépticos. Se ha visto que no es más efectivo que el placebo para prevenir la recurrencia de las crisis. La terapia abortiva es el tratamiento en ese momento para prevenir crisis prolongadas y crisis recurrente. Se utiliza mucho en pacientes que son recurrentes en cuanto a este tipo de crisis, cuando tienen una condición de atención médica lejos al domicilio y evidentemente bajo la circunstancia de la condición de la preparación del familiar para poderlo utilizar sin complicaciones médicas. Y sin tratamiento, pues explicar de manera dirigida a los padres que es una condición que mayormente va a tener un desenlace benigno. Evidentemente es muy crítica la circunstancia aguda de una convulsión, pero si yo sé que puedo controlar la crisis, sé que es un niño que no merita mayor cosa, no vamos a tener una complicación a posterior. El tratamiento profiláctico está descrito con estos tres antiepilépticos, valproato magnesio, fenobarbital y levetiracetam. Crisis febril está indicado en pacientes con crisis febriles complejas con un déficit neurológico previo, antecedentes muy positivos para epilepsia o para crisis febriles recurrentes, en donde yo sé que este paciente, por su probabilidad de recurrir, probablemente le va a ir mejor si yo inicio un tratamiento profiláctico. Pacientes que debutan con una condición, un estatus epiléptico febril de primera instancia, o crisis febriles recurrentes una o más cada trimestre. Entonces, estos son los pacientes que muy probablemente se iban a meditar un tratamiento farmacológico a largo plazo. ¿Cuánto tiempo? No está descrito. Y ese es un poco de las interrogantes de los papás. ¿Cuánto tiempo le voy a dar esto? Yo no puedo decir si una semana, 2 semanas, 3 años, 4 años. Hay pacientes que tienen 5 años o 4 años, 11 meses y siguen teniendo fiebre y si yo les quito el tratamiento siguen convulsionando. Entonces, no es una condición que esté totalmente descrita. Y entonces, un poco para finalizar, dentro de mis conclusiones, es importante esta comunicación adecuada al médico-paciente y explicar que mayormente las crisis febriles van a tomar un curso benigno. Sí hay una incidencia importante de epilepsia bajo este porcentaje que ya comentamos, pero la genética y un interrogatorio adecuado pues es lo que me va a dar la seguridad como médico de a quién tratar, a quién no tratar y si tengo un índice de una condición de complicación neurológica a largo plazo. Es importantísimo, no porque convulsione todos van a recibir un tratamiento farmacológico y esto nos tiene que dar todos bien claro, más bien yo tengo que estudiar bien a ese paciente, si es necesario la revisión con un especialista, definitivamente será fundamental, ¿no? Consideración importante en los factores de riesgo para poder yo definir, uno, mi diagnóstico inicial, mi diagnóstico certero y si requiere este manejo bajo las circunstancias de riesgo para recurrir o las circunstancias de riesgo para tener una condición de tipo epiléptico posterior, un déficit neurológico posterior, ver mi tratamiento, ¿no? Entonces, en base a eso, yo encaminar un poco mi diagnóstico y un tratamiento adecuado para tener un buen desenlace con este paciente. Bajo estas circunstancias es una condición que a todos nos toca ver como pediatras y mayormente tenemos que estar bien preparados para la adecuada atención de este tipo de condiciones. Pues agradezco nuevamente al comité organizador, nuevamente y muchas felicidades de verdad, Oscar Benavides por esta gran organización, por seguramente este éxito al final del Congreso y gracias por considerar. Les dejo ahí mis datos por si hay alguna circunstancia de dudas y quedo a su atención. Muchísimas gracias y que sigan disfrutando su Congreso.